Mucha gente piensa en invertir, como comprar una acción con el objetivo de que ésta se revalorice en el futuro y obtener ese beneficio cuando vendamos. Pero, ¿y si nunca tuviéramos que vender esa acción? Esto se conoce como invertir en dividendos y es una de las mejores maneras para generar ingresos pasivos y constantes. Mira, cuando una empresa genera beneficio, normalmente tiene dos caminos a elegir. O bien reinvertir ese dinero en ella misma a través de la compra de sus propias acciones, una práctica muy común para liquidar el exceso de sus propias acciones en el mercado y hacer subir el precio de cada una de ellas a la vez que mandan un mensaje de fuerza y oportunidad, o a través de la mejora de instalaciones o inversión en desarrollo, o bien repartir parte de esos beneficios entre sus accionistas, lo que se conoce como dividendos. Cuando compras acciones de una empresa que paga dividendos, no solo puedes obtener beneficios cuando esta acción se revalorice, sino también puedes obtener pagos periódicos simplemente por ser propietario de esas acciones. Normalmente, esto sucede trimestralmente o 2 veces al año. Generalmente, las empresas que reinvierten sus beneficios son empresas tecnológicas en fases de expansión. Sin embargo, empresas más maduras, con negocios mucho más estables y consolidados, suelen repartir dividendos. Ejemplos clásicos de empresas conocidas por sus dividendos son Coca-Cola o Johnson Johnson en Estados Unidos. Aunque no todo está en Estados Unidos. En Europa también encontramos muchas empresas con largos historiales de dividendos. Por ejemplo, la empresa suiza Nestlé lleva décadas aumentando sus dividendos. Lo mismo ocurre con empresas farmacéuticas como Roche o compañías de consumo como L'Oréal. Incluso en España existen empresas conocidas por repartir dividendos de forma relativamente estable, como son Endesa o BBVA, que durante años han ofrecido rentabilidades por dividendo bastante elevadas dentro del mercado europeo. Para saber qué empresas tenemos que elegir, uno de los datos muy importantes en los que nos tenemos que fijar es la renta por dividendo o dividend yield. Por ejemplo, si la acción de Coca-Cola hoy en día tiene una renta de dividendo del 2,7%, significa que si invirtieras 100 euros ganarías aproximadamente 2,7 euros en dividendos. Muchos inversores buscan empresas con rentas por dividendo muy altas, pero aquí hay que tener cuidado. Una renta por dividendo muy alta puede ser peligroso si la empresa no es capaz de mantenerlo a lo largo de los años. Una categoría especial dentro de las empresas de dividendos son los llamados dividend aristocrats o aristócratas de los dividendos. Estas son empresas que han aumentado su dividendo durante décadas. En Estados Unidos se considera aristócrata del dividendo a una empresa que ha aumentado su dividendo durante al menos 25 años consecutivos. En Europa también existen compañías con historiales similares de crecimiento del dividendo. Algunos ejemplos incluyen Nestlé, Allianz o Novo Nordisk. Otro de los datos clave a tener en cuenta a la hora de invertir en acciones que paguen dividendos es la fecha ex dividendo. Esta es simplemente la fecha límite para comprar esa acción y ser elegible para ese dividendo. Imaginémonos el ejemplo de la acción de la compañía Pfizer. La compañía ha anunciado un dividendo de 0,43 dólares por acción, con una fecha ex dividendo el 9 de mayo y una fecha de pago el 13 de junio. Eso significa que para cobrar ese dividendo el 13 de junio tendremos que haber comprado las acciones antes del 9 de mayo. Todas las acciones de Pfizer compradas después de esa fecha no se tendrán en cuenta para el cálculo del pago del dividendo. Ahora bien, es muy común querer vivir de los dividendos, pero ojo, es posible, pero requiere de tiempo para disponer del capital lo suficientemente grande. Por ejemplo, si quisieras generar 1.500 euros al mes, es decir, 18.000 euros al año, y tu cartera genera un 4% de rentabilidad por dividendo, necesitarías aproximadamente 450.000 euros invertidos. Por eso, la mejor estrategia al principio es reinvertir los dividendos durante años. Al reinvertirlos, compras más acciones y esas acciones generan más dividendos, creando un efecto bola de nieve. Otra opción alcanzable mucho más rápido y con mucho menos capital es generar un extra de dinero al mes. Imagínate que tu trabajo te paga 1.500 euros al mes y eres capaz de generar 500 euros extra cada mes. 2.000 euros al mes ya es otra situación, y con el mismo ejemplo de antes, con la cartera al 4%, necesitarías simplemente 150.000 euros para generar esos 6.000 euros al año o 500 euros al mes. Una forma muy popular de invertir en dividendos para aquellas personas que no quieren estar concentradas en una sola empresa son los ETFs. Como mencioné en mi vídeo, ETFs, la forma más sencilla de invertir. Un ETF es un fondo cotizado que agrupa muchas empresas diferentes. En lugar de comprar acciones individuales,
puedes invertir en un ETF que incluya decenas o cientos de compañías que pagan dividendos. Entre los ETFs de dividendos más conocidos disponibles para inversores europeos encontramos el Vanguard FTSE All World High Dividend Yield o el SPDR SIP Euro Dividend Aristocrats ETF, que se centra en empresas europeas que han aumentado sus dividendos durante muchos años, los ya mencionados aristócratas de los dividendos. Estos ETFs permiten diversificar mucho más fácil que comprando acciones individuales, haciendo que no dependas tanto de una empresa en concreto. Pero bien, invertir en dividendos también tiene sus puntos negativos. Uno, o por no decir el más importante, es los impuestos. En muchos países europeos, incluyendo España, los dividendos tributan como rendimientos del capital mobiliario. Esto significa que cada vez que recibes un dividendo tienes que pagar impuestos sobre ese dinero. Por esta razón, algunos inversores, al menos al principio cuando no se tiene un gran capital, prefieren ETFs acumulativos, que reinvierten los dividendos automáticamente, y por lo que, al menos a día de hoy, no has de pagar impuestos aunque genere beneficios a través de esos dividendos, hasta que no vendas esa acción. Muchos de estos ETFs tienen el mismo nombre de los ya mencionados, y se diferencian por las siglas ACC, acumulación, los que acumulan y reinvierten los dividendos automáticamente, o DIST, distribución, los que pagan esos dividendos y se quedan en tu cartera. Al final, invertir en dividendos es una estrategia muy buena para aquellos que buscan ingresos pasivos en el largo plazo, pero hay que entender sus ventajas y sus inconvenientes.